Buenos días, tardes o noches, jóvenes. Bienvenidos a este primer video del curso de Opus, más bien del módulo de Opus del seminario de titulación. Bien, pues aquí podemos ver en pantalla lo que nos va a aparecer cuando recién entramos nosotros a nuestro software. Les había aclarado que yo voy a trabajar con la versión de Opus 2024, pero que si ustedes trabajan con alguna versión anterior, no debe haber ningún problema porque los procedimientos que vamos a seguir para realizar las actividades pues deben ser muy similares. Va a ser cuestión de ir ubicando cada uno de los elementos, los menús, los botones, las fichas, todo lo que maneja el programa, que no va cambiando mucho de una versión a otra, se van reacomodando supuestamente para hacer el trabajo más rápido. Entonces va a ser cuestión de que ustedes vayan ubicando y haremos mucho énfasis en cada una de las partes que se tengan que utilizar para que ustedes no batallen a la hora de utilizar su programa. Eh, pues podemos ver aquí nuestra pantalla inicial, al igual que muchos de los programas que funcionan bajo Windows, pues la ventana principal está organizada de manera que puede ser muy intuitivo llegar a lo que nosotros buscamos. Aquí en esta pantalla inicial pues vamos a encontrar algunos elementos comunes, como les decía, a los programas que funcionan dentro de Windows. Aquí, por ejemplo, tenemos en la parte superior una barra de acceso rápido, en donde nosotros podremos ir colocando algunos elementos ahí que estemos utilizando con cierta frecuencia y, y como el mismo nombre de la barra lo dice, nos va a permitir acceder a ellos de una manera mucho más rápida. Luego tenemos las, la barra de menús, donde vamos a nosotros a tener muchísimas opciones, como la de proyecto, inicio, que es donde estábamos ahorita, informes y vista. Ahorita me voy a regresar a este menú de vista para ver algunas cosas interesantes ahí. Luego tenemos los grupos, como aquí, por ejemplo, en el menú inicio, pues los grupos que tenemos son proyecto, herramienta, sistema y configuración del proyecto. Hay algunas cosas que todavía no aparecen, que conforme nosotros vayamos elaborando nuestro presupuesto, se van a ir activando las diferentes opciones. Ahorita yo no tengo ningún presupuesto abierto, no he iniciado nada todavía, por lo tanto, algunas de las acciones estarán inhabilitadas. Por el lado izquierdo, esta columna que es sumamente importante porque nos va a presentar a nosotros la información, bueno, más bien los elementos, es como la estructura de nuestro presupuesto. Es la ventana flotante del explorador de vistas. Se le llama ventana flotante porque estas pueden aparecer y pueden desaparecer. En este caso, esta por default aparece fija, dada la importancia que tiene. Si nosotros damos un clic aquí en este clip que aparece aquí, esa ventana ya va a estar desapareciendo. Si nosotros queremos verla de nuevo, basta con acercarnos aquí a donde está el nombre y esa ventana aparecerá. Pero por default conviene tenerla anclada a nuestro espacio de trabajo. Y hablando de espacio de trabajo, pues ese espacio va a ser toda esta parte que aquí tenemos en este momento en color gris. Todo este espacio es donde nosotros vamos a ir visualizando los elementos de nuestro presupuesto. Conviene que sea el área lo más grande posible. En la actualidad, pues ya mucha gente trabaja en monitores muy grandes y no le afecta, ¿no?, en ningún momento el tener esas ventanas flotantes, tenerlas ancladas. Pero habremos quienes trabajemos en monitores pequeños y si dejamos ancladas esas ventanas, pues nos van a dejar muy poquito espacio para la elaboración de nuestro presupuesto. Entonces, en algún momento dado habremos de decidir qué ventanas nos conviene que estén fijas y qué ventanas nos conviene que estén flotantes. Por el lado derecho tenemos otras dos ventanas que en este momento son flotantes, que son el explorador de paramétricos. Vean cómo aparece ahí, aquí está el clip. Esta ventana no está acoplada al espacio de trabajo. Me va a desaparecer cuando yo mueva el cursor de ahí. Lo mismo que el explorador de reportes. Le repito, en su momento habremos de decir nosotros cuál nos conviene dejar acoplada para estarla consultando de manera
así muy rápida. En la parte inferior tenemos nosotros una barra de información donde va a aparecer desde la versión del sistema, los datos de la licencia y la ubicación de la obra en la que estemos trabajando. En este caso aparece la dirección de una obra que es la última que abrí. Eh, a ustedes, pues obviamente esto les podrá cambiar e incluso ustedes a propósito cambiarán esta parte. Entonces, esto es lo que tenemos en nuestra ventana inicial. Le decía que me iba a regresar a la ventana de vista, perdón, al menú de vista, porque hay algo importante aquí que les quiero mostrar, que no tiene nada que ver tal vez con el funcionamiento de Opus, pero sí tiene que ver con la comodidad con la que nosotros utilizaremos el programa. Y está en esta parte, en el aspecto. Ustedes podrán observar que aquí me aparece por default un aspecto tipo Windows 11. Pero hay muchas opciones aquí que me permiten cambiar ese aspecto. Si yo estoy ya muy acostumbrado a trabajar con una versión de Office, por ejemplo, y quiero pues seguir trabajando con ese mismo estilo, pues puedo cambiarlo a una configuración de Office. Pero les aclaro, esto nada más cambia el aspecto, los colores, el tipo de fuente que va a estar utilizando Opus. No cambia para nada el funcionamiento, solamente el aspecto. Así, por ejemplo, aquí puedo tener una versión oscura de Office 2019, que en muchos de los casos será muy cómodo trabajar así con el monitor oscuro, es decir, con los colores, la versión negra, versión black, o bien trabajar con grises o trabajar con color completo. Entonces tenemos toda una gama de opciones aquí que nos van a permitir, incluso para quienes les gusta la programación y están acostumbrados a trabajar con Visual Studio, por ejemplo, pues están estas versiones, que es una interfaz muy similar a la que utiliza Visual Studio para elaborar programas. Esta es otra versión también muy agradable y y que nosotros pudiéramos en un momento dado utilizar. Esta es una interfaz con los colores de Windows 7. Para aquellos más viejitos que nos tocó trabajar con esas versiones de Windows, pues ahí las tenemos, ¿no? Entonces hay muchas opciones por donde seleccionar aquí. Esta es de Office 2007, por ejemplo, en azul o en negro, ¿sí? Que es la versión oscura. Por lo pronto yo voy a dejar mi interfaz como estaba originalmente, la versión de Windows 11. A mí me parece muy agradable. Si en un momento dado siento que el tener la pantalla así muy iluminada me cansa la vista, bueno, pues entonces podré optar por poner una versión con colores oscuros como les mostraba ahorita. Nos regresamos al menú inicio y aquí tenemos que realizar una configuración antes de iniciar nuestro presupuesto. Es decir, es una configuración general para el software, no para un presupuesto en específico. Nos vamos a ir aquí a la ficha de configuración general. La activamos y vamos a ver que tenemos cuatro puntos que configurar. Por default ya viene una configuración, pero nosotros necesitamos adecuarla a lo que nos convenga. Si así como viene, así lo vamos a trabajar, pues obviamente no le moveremos nada. Se supone que esto ya viene con la configuración óptima, pero siempre habrá algo que de acuerdo a- a nuestra empresa tengamos que modificar. El primer punto es el repositorio de datos predeterminados. Aquí nos habla de un tipo de repositorio carpeta. Hay dos formas en que la información se puede ir guardando. Como aquí lo estamos viendo, por default el tipo de repositorio es carpeta. La otra opción es a través de una instancia SQL. SQL es un tipo de base de datos eh, que utilizan las empresas para que varios usuarios tengan acceso a la información de manera simultánea. Si nosotros nos vamos aquí a donde dice cambiar repositorio predeterminado,
Ahí podremos establecer el tipo de repositorio que queremos utilizar. Les decía, uno de los tipos es carpeta, el que aparece por default, y el otro es la instancia de SQL Server o SQL, como dicen los informáticos. Eh, Normalmente en una empresa grande donde pueda tener a varios usuarios simultáneamente trabajando en un mismo proyecto, utilizará esta opción de instancia de SQL Server porque es la que permite el trabajo colaborativo. En cambio, en el modo carpeta no pueden intervenir varios usuarios de manera simultánea en la elaboración de un proyecto. Tiene que ser un usuario o quizá después otro y después otro, pero no de manera simultánea. Entonces, para nosotros como usuarios únicos, pues tal vez nos convenga utilizarlo como tipo carpeta. Enseguida vamos a establecer la localización de esta carpeta. Eh, en este caso, yo generé una carpeta que dice Proyecto 2025 y una de las recomendaciones es que esta carpeta para el repositorio la manejemos dentro de la carpeta que maneja Ecosoft para presupuesto programable y vayamos teniendo una carpeta por cada año, de tal manera que sea fácil después encontrar presupuestos anteriores. Entonces yo puse aquí, hice una carpeta, Proyecto 2025, mediante este botón de crear nueva carpeta. También había hecho otra que este proyecto curso 2025. Puedo utilizar indistintamente cualquiera de estas dos. Esta que aparece aquí de proyectos es la que aparecía por default. Pero ahorita por lo pronto voy a dejar la carpeta de proyectos 2025. Ustedes pueden trabajar si quieren en la que ya trae por default o pueden generar su propia carpeta, tal vez una carpeta para el curso, el seminario de titulación, para que no les afecte si tienen otros proyectos ahí. Entonces le vamos a dar en aceptar y aquí vamos a aceptar porque a final de cuentas dejé el repositorio tal y como estaba, ¿no? Eh, y este segundo botón es si me quiero regresar al repositorio que viene por default configurado en Opus. Bueno, de ahí nos vamos al catálogo de referencia. El catálogo de referencia es sumamente importante porque es una base de datos que contiene miles de conceptos, miles de insumos ya preconfigurados. Este catálogo de referencia se instala junto con el software y normalmente pues corresponde a la versión del software que hemos instalado. En este caso, al ser Opus 2024, se instaló el catálogo universal 2024. Ecosoft se encarga de ir actualizando cada tanto tiempo, regularmente es de manera mensual, como va actualizando este catálogo. Y nos puede servir bastante porque el hecho de tener ya conceptos ya listos para utilizarse y nada más actualizarlos, pues nos puede ahorrar bastante tiempo a la hora de elaborar nuestro presupuesto. De ahí no, bueno, este no lo voy a cambiar yo. Ustedes, si quieren cambiarlo, pues tienen la opción con este botón de irse a cambiar y escoger quizá alguna de las obras anteriores que hayan realizado ustedes y esa quieran utilizarla como catálogo de referencia. Yo por lo pronto no le voy a modificar nada. Enseguida tenemos los sobrecostos. Los sobrecostos se calculan con una plantilla que normalmente es una hoja de Excel. Por default, aquí ya me marca una plantilla. Yo les recomiendo que esta no la modifiquen, que no la vayan a cambiar, a menos que su empresa tenga algunas características o tenga algunos requerimientos o la obra en la que estén trabajando les marque ciertas especificaciones, pero mientras traten de no cambiarla. Esta hoja que aparece aquí es una hoja de Excel, se la muestro a continuación. Esta es la que permite determinar, es la plantilla que utiliza Opus para calcular el sobrecosto, ¿no? Y finalmente tenemos el editor de hojas de cálculo. ¿Qué editor queremos nosotros que utilice Opus para la modificación de las hojas de cálculo? En este caso, por default, a mí me parece Microsoft Excel y no pienso cambiarlo. Pues, sé trabajar un poquito el Excel y me conviene más que sea ese programa. La otra opción es el editor de Opus, pero obviamente Excel presenta muchísimas más opciones para poder hacer una configuración más acorde a lo que nosotros necesitemos. Bueno, le damos clic en aceptar y ya nos hemos asegurado de que ya está lista nuestra configuración general.
Cabe aquí una aclaración. Estas opciones que tenemos aquí en el modo de fichas, también las tenemos disponibles en el menú proyecto. Si nos vamos a ese menú proyecto, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, estas que tenemos de este lado. Aquí las encontramos, copiar proyecto, respaldar y restaurar, eliminar. La configuración general la encontramos aquí abajo. Más abajito está parámetros del proyecto, que es lo que tenemos aquí, y que es algo que eso ya lo habríamos de configurar pues en el momento que iniciemos un presupuesto. Por lo pronto, esto ya quedaría así. Les comento esto porque si ustedes quieren ampliar su espacio de trabajo y reducen o minimizan la, la cinta de opciones, igual pueden trabajar y en lugar de buscar esos elementos aquí, que cuando ya los identificamos con el icono, pues no vamos a batallar, pero mientras nos acostumbramos, todas estas opciones las podemos encontrar aquí en el menú de proyecto. Y con esto vamos a dar por concluido este primer video. Vamos a ir iniciando así de manera gradual. Ya en el siguiente video, pues empezaríamos con la creación de un primer presupuesto y la configuración de sus parámetros. Entonces nos vemos en el siguiente video.